Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo un chisme jugosísimo, de esos que nos encantan, directo desde la alfombra roja más glamorosa del mundo, Cannes. Prepárense porque esto está que arde e involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos y, según parece, un error que podría cambiarlo todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si llevan un tiempo viéndome pero aún no le han dado al botón de suscribirse, háganlo ahora mismo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de noticias de celebridades, análisis de moda, tips de belleza y por supuesto, mucho chisme. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Cannes es el evento donde las estrellas brillan con luz propia, donde los vestidos deslumbran y donde, a veces, las cosas no salen exactamente como se planean. Y este año, mis amores, este año tenemos un bombazo que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La expareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco ha coincidido en el Festival de Cannes, y lo que sucedió allí, bueno, digamos que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos a hablar. Primero pongámonos en contexto. Ambos, Kerem y Hande, son figuras importantes en el mundo del entretenimiento turco y han ganado reconocimiento internacional. Su química en la pantalla fue innegable y su relación fuera de ella hizo que muchos fans sueñen con un final de cuento de hadas. Pero como sabemos, la vida real a veces es diferente a las telenovelas, y su romance llegó a su fin. Ahora bien, lo interesante aquí es que ambos asistieron a Cannes, por separado, obviamente. Y hasta aquí todo normal. Cada uno brillando por su cuenta, posando para las cámaras, luciendo looks espectaculares. Kerem, con su elegancia innata, deslumbró con trajes impecables y una sonrisa que derrite glaciares. Hande, por su parte, nos dejó sin aliento con vestidos de ensueño que realzaban su belleza natural. ¿Espectaculares, los dos? Pero fue lo que pasó después lo que realmente levantó sospechas y desató la locura en las redes. Resulta que durante una de las fiestas exclusivas del festival, la famosa fiesta organizada por Chopard, varios testigos afirman haber visto a Kerem y Hande en la misma área. Hasta aquí podría ser una simple coincidencia, ¿verdad? Cannes es un hervidero de celebridades y es inevitable cruzarse con alguien conocido. Pero, según estas fuentes, no se evitaron. De hecho, se dice que hubo un breve pero intenso intercambio de palabras. Y aquí es donde entra en juego el famoso error imperdonable. ¿De qué se trata este error? Bueno, las versiones varían un poco, como siempre pasa en estos casos. Los rumores vuelan como mariposas y cada uno le añade un poquito de su propia cosecha. Pero la que más suena, la que más se repite en los foros y en los grupos de fans, es que Kerem, en un momento de Confusius superíndice 3n o Distractius superíndice 3n, se acercó a Hande y, al parecer, la llamó por el nombre de su personaje en asteriscos en Calcap Masterisco Eda. Sí, mis amores, Eda. Imagínense la escena. En medio de una fiesta llena de celebridades, música, luces y glamour, Kerem, supuestamente, confunde a Hande con el personaje que los unió. ¿Por qué esto se considera un error imperdonable? Aquí es donde entra en juego la interpretación, el análisis profundo de cada palabra, de cada gesto. Algunos creen que fue un simple lapsus, un desliz sin importancia. Después de todo, pasaron mucho tiempo juntos interpretando esos roles, grabando horas y horas de escenas, y es fácil que el subconsciente juegue una mala pasada. Es como cuando estás tan acostumbrado a llamar a tu mascota por un apodo cariñoso y de repente lo llamas por su nombre real. A todos nos ha pasado. Otros, sin embargo, ven esto como una señal, una revelación de que Kerem aún siente algo por Hande, que el personaje de Eda sigue muy presente en su mente y en su corazón. Estos fans románticos creen que el amor verdadero nunca muere y que este error es una prueba de que el destino aún quiere verlos juntos. ¡Ay, el amor! Y por supuesto, está la reacción de Hande. Según los testigos, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y molestia. No se sabe exactamente qué respondió, pero se dice que fue breve y cortante. Algunos incluso afirman que se alejó inmediatamente después del incidente, dejando a Kerem con la palabra en la boca. Drama, drama, drama. Pero analicemos un poco más la posible reacción de Hande.
Imaginemos que ella está en medio de la fiesta, disfrutando de la compañía de sus amigos, luciendo espectacular en su vestido de alta costura, cuando de repente se le acerca su ex y la llama por el nombre del personaje que interpretaron juntos. Podría haber pensado que era una falta de respeto, una forma de minimizar su individualidad y reducirla a un simple personaje de televisión. O tal vez simplemente le recordó los buenos tiempos, los momentos felices que vivieron juntos, y le removió sentimientos que creía haber superado. Uf, qué complicado es el amor. Este pequeño drama ha dividido a los fans, como si de un referéndum se tratara. Por un lado, están los que sueñan con una reconciliación, los que ven este error como una esperanza de que el amor aún puede renacer entre ellos. Estos fans están inundando las redes sociales con mensajes de apoyo, pidiendo a Kerem y Ande que se den una segunda oportunidad, que recuerden los momentos mágicos que compartieron y que no dejen que un simple error arruine su historia de amor. Kerem Ande Forever. Por otro lado, están los que creen que es hora de pasar página, que cada uno debe seguir su camino y que este error no significa nada. Estos fans argumentan que Kerem y Ande son profesionales y que deben mantener la compostura en eventos públicos, independientemente de sus sentimientos personales. Además, señalan que ambos han seguido adelante con sus vidas y que no hay razón para creer que este incidente vaya a cambiar nada. Déjenlos ser felices. Y luego estamos nosotros, los chismosos, los que nos encanta analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que nos revelen la verdad. Los que leemos entre líneas, los que interpretamos los silencios, los que convertimos un simple «hola» en una declaración de amor. ¡Ay, qué sería del mundo sin nosotros! Y la verdad, mis amores, es que no sabemos qué pasó realmente entre ellos. Solo podemos especular, basándonos en lo que nos cuentan los testigos y en nuestras propias interpretaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. ¿Será que este error esconde algo más? ¿Será que Kerem y Ande están destinados a estar juntos? El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que este incidente ha reavivado la llama de la pasión entre los fans de Kerem y Ande. Las redes sociales están que arden, los vídeos de YouTube se multiplican, los artículos de prensa se disparan, y todos hablan de lo mismo. ¿Fue un simple error o una declaración de amor encubierta? ¿Será que este desliz podría cambiar el destino de esta expareja? La intriga nos consume. Personalmente creo que es difícil saberlo con certeza. Pero como buena romántica empedernida, me gusta pensar que siempre hay una posibilidad de que el amor triunfe. Y quién sabe, tal vez este error sea el inicio de algo nuevo entre Kerem y Ande. Soñar no cuesta nada. Pero, dejando de lado mis fantasías, también creo que es importante respetar la privacidad de ambos y no presionarlos a hacer algo que no quieren. Al final, son ellos los que deben decidir qué quieren hacer con sus vidas y con su relación. Nosotros como fans podemos apoyarlos y desearles lo mejor, pero no debemos entrometernos en sus decisiones. Respeto ante todo. Lo que sí podemos hacer nosotros es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y por supuesto comentando todo el chisme que los rodea. Porque seamos honestos, nos encanta el drama. Es como nuestra telenovela de la vida real. Y hablando de comentar, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem cometió un error imperdonable? ¿Piensan que aún siente algo por Ande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por saber su opinión. Quiero leerlos a todos. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la coincidencia de Kerem Bürsin y Ande Erçel en Cannes, junto con el supuesto error de Kerem al llamarla Eda, ha desatado una ola de especulaciones y debates en las redes sociales. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este incidente y hemos visto cómo ha dividido a los fans. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y hemos reconocido nuestro amor por el chisme. Y sobre todo nos hemos divertido mucho chismeando sobre esta pareja que nos robó el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderles. Son lo más importante de mi canal. Antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó,
que lo compartan con sus amigos fans de Kerem y Ande, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.